Nunca en la historia de un conflicto un enemigo ha sufrido una clara y devastadora situación de pérdidas a gran escala en tan solo semanas. Nuestros enemigos han perdido a América como ha ocurrido en los últimos 5 años. Bajo mi presidencia estamos ganando tremendamente como nunca antes. Irán. La prueba que Estados Unidos no puede permitirse fallar. ¿Por qué Irán se ha convertido en la prueba definitiva de Estados Unidos? Una publicación del periódico digital RT.com, escrito por Fyodor Lukyanov, editor en jefe de Rusia en Asuntos Globales, presidente del Presidium del Consejo de Política Exterior y de Defensa y director de investigación del Club de Discusión Internacional de Moscú. Voz, César Augusto Orozco, de Medios Internacionales desde Atlanta, Georgia. El resultado de la guerra con Irán determinará las capacidades de Estados Unidos en el escenario mundial en los próximos años. Eso es lo que hace que el conflicto actual en Asia Occidental sea tan importante, mucho más allá de la propia región. La política de Estados Unidos hacia Irán se ha vuelto cada vez más errática. En lugar de centrarse en la retórica cambiante del presidente, es más útil examinar la lógica que sustenta la confrontación. Washington parece haberse convencido de que es el momento adecuado para actuar de manera decisiva contra Teherán, explotando lo que percibe como una ventana de vulnerabilidad. El objetivo, visto de forma aislada, tiene una cierta racionalidad fría. Un solo ataque bien ejecutado podría, en teoría, lograr varios objetivos de larga data a la vez. Resolver el agravio histórico de la crisis de la embajada de 1979, eliminar un régimen visto como hostil a Israel, ganar influencia sobre los recursos energéticos clave y las rutas de transporte y debilitar los proyectos emergentes de integración euroasiática. Los asesores parecen haber presentado esto como una oportunidad rara. El presidente aceptó el argumento, pero tales ambiciones se basan en un error fundamental de cálculo. Irán no es Irak en el 2003, ni Afganistán en el 2001. Sus capacidades militares son mucho más sustanciales que la de cualquier adversario que Estados Unidos haya enfrentado directamente en las últimas décadas. Es un Estado grande y resistente con una profunda maniobra estratégica y la capacidad de infligir graves interrupciones en el comercio mundial y los flujos de energía. Este último punto es crítico. La posición geográfica de Irán le da influencia que pocos países poseen. Incluso una escalada limitada puede amenazar las rutas de envío y la estabilidad económica mucho más allá de Oriente Medio, afectando directamente a los intereses de los Estados Unidos y sus aliados. Esa realidad por sí sola complica cualquier intento de una victoria rápida y limpia. El shock y el asombro están bajo una estela de incertidumbre, lo que Rusia entendió y Washington todavía no lo hace. Además, el contexto político es muy diferente de las intervenciones anteriores de los Estados Unidos. La actual muestra de fuerza, que carece incluso de las justificaciones formales que acompañaban a campañas anteriores, ha desordezado a los socios de Washington. Los aliados que alguna vez podrían haberse sentido obligados a apoyar a Estados Unidos ahora dudan más, sopesando los riesgos de participación contra resultados inciertos. La suposición original parece haber sido que Irán capitularía rápidamente. Pero ¿cómo sería esa capitulación que nunca estuvo del todo claro? Colapso del régimen, cumplimiento forzado a lo largo de las líneas de Venezuela o un acuerdo negociado que limitaba drásticamente el poder de Teherán. En cualquier caso, un conflicto prolongado no formaba parte del plan. Ahora que el conflicto se ha prolongado, ha surgido una pregunta más fundamental. ¿Qué constituye exactamente el éxito? Este dilema refleja un cambio más amplio en la política exterior estadounidense. America First a menudo se interpreta como aislacionismo o restricción. En la práctica ha significado algo completamente diferente: la búsqueda de objetivos estadounidenses sin responsabilidad e idealmente sin costo. El principio subyacente es simple: lograr el máximo beneficio mientras se minimizan los compromisos.
Durante un tiempo, este enfoque pareció funcionar. En su primer año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró presionar a los socios para que aceptaran los términos estadounidenses, a menudo aprovechando el abrumador poder económico. Pero esa estrategia depende de la ausencia de resistencia significativa. Se vuelve mucho más peligroso cuando se aplica a una situación que no se puede controlar. Crear una gran crisis geopolítica y esperar que otros absorban las consecuencias mientras Washington extrae ventajas es una propuesta completamente diferente. Corre el riesgo de desestabilizar no solo a los adversarios, sino a todo el sistema en el que operan los propios Estados Unidos. El eje silencioso. En décadas anteriores, el liderazgo de los Estados Unidos se enmarcó en términos de un orden mundial liberal, en el que el avance de los intereses estadounidenses se presentaba como beneficioso para todos. El concepto de un hegemón benevolente surgió de este periodo. La visión del mundo de Trump rechaza esta premisa. En cambio, asume que la prosperidad de Estados Unidos debe venir a expensas de los demás y que es hora de revertir el viejo equilibrio. Este cambio tiene profundas implicaciones. Un hegemón que ya no busca proporcionar estabilidad debe confiar más en la coerción, pero la coerción, para ser efectiva, requiere credibilidad. El poder dominante debe demostrar claramente que puede imponer su voluntad cuando sea necesario. Pero según análisis, Irán se ha convertido en el caso de prueba. Estados Unidos, en efecto, ha elegido este desafío para sí mismos. Por lo tanto, las apuestas son excepcionalmente altas. Un fracaso para lograr un resultado decisivo no sería simplemente otro revés, sino que pondría en duda la capacidad de Estados Unidos para actuar como potencia global bajo las nuevas reglas que está tratando de establecer. Eso es lo que distingue a este conflicto de las campañas anteriores. Irak y Afganistán terminaron sin victorias claras, pero se lucharon bajo un paradigma estratégico diferente. La confrontación actual es más abiertamente transaccional, más explícita sobre la proyección de poder y menos limitada por consideraciones legales o ideológicas. Pero eso es lo que representaría el Golfo Pérsico después de la tormenta, porque los Emiratos Árabes Unidos están preparados para liderar la próxima era económica de la región. Eso hace que definir la victoria sea más urgente y más difícil. En una guerra de elección, los criterios para el éxito no se fijan de antemano. Sin embargo, ciertos resultados claramente se quedarían cortos. Es difícil imaginar, por ejemplo, que cualquier operación podría considerarse exitosa si Irán mantiene un control efectivo sobre el estrecho de Hormuz, un punto de estrangulamiento de importancia mundial. Cuanto más tiempo continúe el conflicto sin una resolución clara, más crecerá la presión sobre Washington. La ambigüedad no es una opción para una potencia que busca redefinir su papel en el sistema internacional. La conclusión es cruda. Estados Unidos ahora necesita una victoria decisiva. La alternativa, un conflicto prolongado sin un resultado claro, socavaría su posición no solo en Oriente Medio, sino a nivel mundial. Al mismo tiempo, la probabilidad de un acuerdo negociado es baja. Las demandas de ambas partes siguen estando demasiado separadas. Esto deja la escalada como el camino más probable a seguir. Los riesgos son obvios, pero para Washington el costo del fracaso podría ser aún mayor. Este artículo fue publicado por primera vez por Rossiyskaya Gazeta, una publicación del periódico digital RT.com, escrito por Fyodor Lukyanov, editor en jefe de Rusia en Asuntos Globales, presidente del Presidium del Consejo de Política Exterior y de Defensa y director de investigación del Club de Discusión Internacional de Moscú. Voz: César Augusto Orozco, de Medios Internacionales desde Atlanta, Georgia.